recibiré de ti el bien y el mal. El tema de hoy es el poder de la elección. El poder de la elección. Vamos a cerrar los ojos ahí donde están, inclinar el rostro en acción de reverencia. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido, por la oportunidad que nos das de nuevo de poder volvernos a ver personalmente, de poder estar en tus atrios, de poder estar en tu templo, Padre, pero sobre todo, Señor, de estar en tu presencia, que eso siempre ha estado, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu grande misericordia y gracias por tu gracia, Señor, y por todas aquellas bendiciones materiales que también tú has hecho llegar en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te pedimos que esta palabra que tú vas a dar hoy sea una semilla que caiga en tierra fértil en nuestros corazones y que en su tiempo dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Te lo pedimos todo ello en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanitos preciosos, el poder más grande que Dios ha dado a la humanidad es el poder de elegir. Es el poder de elegir. Que tengamos el poder de elección determina necesariamente nuestro destino. Es lo que nos diferencia de ser una máquina, es lo que nos diferencia de ser un robot. La capacidad o el poder que Dios, hermano precioso, le ha placido darnos. Esa capacidad de poder decidir, esa capacidad de poder elegir, esa capacidad nos los ha dado Dios con el fin de que verdaderamente seamos seres humanos, de que verdaderamente seamos su creación más perfecta. Si no fuese por esa capacidad de elección, nosotros, como ya dije, seríamos una simple máquina muy avanzadas, seríamos robots muy avanzados en tecnología, pero no pasaríamos de eso. Lo que nos hace verdaderamente humanos es la capacidad o el poder que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros de elegir, de tomar decisiones. Amén. Ese es el poder que también va a determinar, pero juntamente con ello, esa gran facultad nos implica también una gran responsabilidad, porque a través de esa capacidad o de ese poder de decisión, también vamos a determinar a través de ello nuestro destino, hacia dónde queremos llegar. Y nosotros sabemos que como cristianos buscamos un destino eterno, pero en el cielo, no en cualquier lugar, no en el infierno, porque de que tenemos una eternidad, tenemos una eternidad, pero tu destino tú lo vas a determinar si va a ser en el infierno o va a ser en el cielo. ¿Qué es lo que te va a determinar ese destino? La capacidad de elegir, la capacidad de decisión. Es decir, Dios nos dio el libre albedrío. Que este libre albedrío no es más que la capacidad que tenemos de elegir en nuestros corazones qué decisión vamos a tomar en provecho de uno mismo. ¿Me explico? No es más que la capacidad o el poder de elegir qué cosas, qué conductas vamos a asumir para beneficio personal. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos esa capacidad de elección, ese poder de elección. ¿Cómo se llama? Libre albedrío. La capacidad, ¿sí? Te vuelvo a repetir, es la capacidad de nuestro corazón para tomar decisiones por nosotros mismos y para beneficio nuestro también. ¿Me explico? Esa es la capacidad que Dios nos da. Ahora, es muy importante que veamos que a través del tiempo, a través de la eternidad o a través de lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios, es que Dios quiere que estemos en la eternidad con Él, para siempre. Esta es la voluntad de Dios. Esa ha sido la voluntad siempre de Dios. Desde que creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso, fue siempre que viviésemos eternamente en el paraíso.
que viviésemos siempre en su presencia, teniendo una relación directa con Él, una intimidad directa con Él. Dice la palabra de Dios que bajaba el Señor a platicar con Adán y Eva. Y Él les dijo, de todos los árboles podéis comer menos de este. Entonces tenían acceso al árbol de la vida. Era el árbol de la vida. Ellos habían sido destinados para vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero sin embargo, también les dijo, en el momento que les dijo, pero de este árbol no podéis comer, de la ciencia, del conocimiento. Desde ahí Dios no creó robots, ahí Dios creó seres humanos. Lo que nos diferencia es que tenemos la capacidad de elección, y al tener la capacidad de elección tenemos también la capacidad de decidir entre obedecer a Dios y no obedecer, entre pecar y no pecar. Amén. Entonces la voluntad de Dios es siempre que no pequemos, que vivamos siempre eternamente. Sin embargo, también nos dio la opción de que nosotros fuésemos los que decidiéramos si escogíamos la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. Por lo tanto, se ha dicho, y muy acertadamente, que Dios ha hecho un voto por nosotros. Votó a favor de nosotros, a favor de que tuviéramos una vida eterna. Pero vino el diablo y la concupiscencia del ser humano, porque no solo el diablo, sino también la concupiscencia del ser humano, y votaron en contra de nosotros. Entonces tenemos un voto a favor, que es de Dios, y tenemos un voto en contra, que es del diablo. Echemos la culpa al diablo hoy. Amén. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el infinito amor de Dios, le dio a su único hijo, unigénito hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio una segunda oportunidad, porque nosotros ya estábamos destruidos. Ya habíamos votado a favor de nuestra muerte, de nuestra destrucción. Pero a través de Cristo y la muerte de Jesucristo se nos da una nueva oportunidad. Fuimos redimidos, fuimos comprados de nuevo para una vida nueva. Hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, pero ese nuevo nacimiento consiste en tener nuevamente la capacidad de votar nuevamente. Ahora yo te pregunto, ese voto que tú vas a dar a tu vida, ¿vas a votar igual como antes por el pecado y muerte de tu vida, de tu espíritu o de tu alma? Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de tener el poder de elegir, que ahora ya no votemos por nuestra muerte, sino votemos por la vida eterna en el cielo. Esa es la gracia de Dios. Ese es el amor infinito que Dios tiene, que tú y yo ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través del amor del Padre y a través del amor del Hijo Jesucristo, nos da nuevamente la oportunidad de poder entrar al reino de Dios, a la vida eterna. Amén. Amén. Veamos qué dijo Jesús respecto a esto en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Escuchen acá, no entrará a la casa, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vuelvo a repetirte. He aquí, dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. La elección, hermanos, la decisión de abrir o no la puerta de tu corazón, lo que está diciendo Jesús acá es: estoy abriendo esta puerta que está tocando, no es más que tu corazón. Jesús te está diciendo acá hoy que Él está tocando en tu corazón, quiere estar en tu corazón. El corazón es ese hombre espiritual, ese nuevo nacido, que ya no nació en la carne, sino ha nacido en el Espíritu.
Está tocando a aquel que ya oyó de Cristo. Está tocando a aquel que ya aceptó a Cristo como su Salvador, pero ahora quiere ser su Señor. ¿Por qué? Porque dice, yo entraré a Él. Cuando Cristo entra en ti, ya no solo entra como Salvador, sino entra como tu Señor. Dios no está haciendo cualquier llamado, está llamando a tu corazón para que sea el Señor de tu corazón, para que sea el Señor de tu vida, para que ya no vivas más tú, sino que Él vive en ti. Para que dejes de ser un niño espiritual, movido por cualquier viento de doctrina, llevado a cualquiera de sus deseos carnales, deseos de los ojos, deseos de la carne o vanagloria de este mundo, para que verdaderamente deje de poner su visión en eso y empiece a ver la visión de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es cualquier llamamiento, es un llamado a que Él establezca su señorío en tu corazón, en tu vida. Debemos decidir, porque Dios, hermano precioso, se niega a obligarnos a hacer su voluntad. Dios nos ama tanto que respeta nuestra decisión. Dios nos ama tanto que nos hizo seres humanos con capacidad de discernimiento y capacidad de decisión. Ese es el gran poder sobre nosotros. ¿Cómo usas tú ese poder? Tienes que tomar hoy una decisión. O abres esa puerta para que Dios entre en ti y establezca su señorío, o sigues cerrar esa puerta. Eso te va a impedir. Si cierras o no abres esa puerta, Él no cenará contigo ni tú con Él. Muchos postrados le pedimos, Señor esto, Señor el otro, Señor acá, Señor, Señor, cuando te conviene es tu Señor. Pero tenemos que postrarnos y decirnos, Señor, haz tu voluntad en mí. Señor, acepto ese llamado, te abro la puerta, ayúdame a morir en mi propio yo para poder acceder en ti. Y ya no viva más yo, sino Cristo, tú vivas en mí. Amén. Y ahí sí podríamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces decimos palabras por hechas cuando no hemos ni siquiera sabido el significado de esa palabra en nuestras vidas. Claro que hay poder en Dios, pero hay poder en Dios en aquellos que le obedecen. O sea, la gracia es darte la oportunidad de decidir. La gracia consiste en que Él está tocando la puerta de un pecador que era yo. Esa es la gracia. La gracia no significa que voy a seguir pecando en mis concupiscencias, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos de la vanagloria de este mundo. No confundamos. La gracia no significa seguir pecando, porque entonces seguiríamos crucificando a Cristo para nuestro propio beneficio. Y Dios nos libre de eso. La gracia, hermanos, es un regalo que nos cuesta todo. La gracia es un regalo que te cuesta todo. Tenemos que morir a nuestro propio yo. Romanos 8:5 dice la palabra de Dios, Reina Valera 1960, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está tocando porque Él quiere que en tu mente no haya más que pensamientos de obediencia. Porque si hay pensamientos de obediencia, estás en el Espíritu. De lo contrario, hay pensamientos de carne y por lo tanto estás en la carne. Lo que determina es nuestros pensamientos. Pero nuestros pensamientos no es más del resultado de lo que hay en nuestros corazones. Por eso esa puerta significa el corazón. Si Cristo está en nuestros corazones, nuestros pensamientos están en Cristo y por lo tanto las obras de nuestras manos están siendo obedientes. Porque van a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ese es el proceso de la obediencia. Hermanos, la palabra traducida piensan, dice aquí, porque los que son de la carne, ¿qué cosa? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La palabra clave es aquí, piensa. La palabra piensa no solo se está refiriendo al pensamiento en sí, sino también se está refiriendo a tus afectos,
a lo que tú amas, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas. Cuando tú piensas algo es porque has decidido pensar en eso. Cuando hay un pensamiento en tu mente es porque tú decides que ese pensamiento esté en tu mente. ¿Y por qué ese pensamiento está en tu mente? Porque es algo que tú deseas, porque es algo que tú amas. No sé si me estoy explicando. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que tiene nuestro corazón. Porque a veces en nuestro corazón lo único que hay es abundancia de afanes, de deseos, que ni siquiera son deseos de Dios, sino deseos del hombre. Tener un coche, tener una casa, tener el esposo perfecto, tener la esposa perfecta, tener los hijos perfectos. Y eso no está mal, está bien. Pero eso debes pedirle a Dios. Primero pídele a Dios que en tu vida haya obediencia, que en tu vida haya primeramente el señorío de Dios, que tú no actúes conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, y como consecuencia de eso va a haber en tu vida un buen esposo, una buena esposa, va a haber todo lo demás que tú deseas. Pero primeramente busca el reino de Dios y su justicia, su voluntad, porque después todo lo demás será dado por añadidura. Pero nuestras mentes, nuestros corazones están llenos de la añadidura. Por eso no pensamos conforme al reino de Dios y su justicia. Tú piensas lo que has elegido pensar, y esa elección del pensamiento deriva de lo que tú quieres en tu corazón, de los deseos. O sea, ese pensamiento está relacionado íntimamente con tu afecto, con tu deseo. Amén. Por eso, ¿qué es lo que deseas en tu vida? Lo más grande que debemos desear en nuestra vida es abrir esa puerta para que Cristo viva en nosotros, cenemos con Él y Él con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios capítulo 23, versículo 7, Reina Valera 1960 dice: por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Te das cuenta que tus pensamientos tienen un origen más profundo todavía que el mismo pensamiento? Es tu yo. Lo que hay en tu corazón es tu esencia, y la esencia es que generalmente tu querer, tu voluntad, tu afecto, tus deseos. Por eso tenemos que ver bien qué hay en nuestros corazones. Amén. Por eso si Él está tocando la puerta es porque quiere habitar ese corazón. Y si Él habita ese corazón, hermano precioso, entonces habrá un pensamiento de bien y no de mal. Habrá un pensamiento lleno de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Y eso, por donde lo quieras ver, sin lugar a duda alguna, o sin duda alguna, va a traer necesariamente bienestar, paz y prosperidad en tu familia y en tu vida. Amén. Amén. Generalmente pensamos con nuestra cabeza, pero este versículo que acabamos de leer nos habla que también el pensar está en nuestros corazones. Saqué una frase por ahí por internet que me gustó muchísimo y se los quiero leer, a ver si les gusta y lo anotan. La idea sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Entonces, si Cristo está con nosotros, vamos a pensar en amor, y cuando amaríamos con sabiduría. Eso es lo que quiere Jesús, eso es lo que quiere Dios. Ahora, ¿por qué Dios, siendo soberano, siendo el papá de todos nosotros, siendo el gran yo soy, el creador de lo visible e invisible, el alfa y el omega, el principio y el fin, siendo el todo por el poderoso, nos dio la capacidad de decidir? ¿Por qué? Porque nos ama. Simplemente porque nos ama. El poder de elegir es la capacidad también que tenemos de poder
de que un robot le ame? Tú te has sentido muy agradable porque dices, ay, cómo mi computadora me ama. Has sentido, es absurdo inclusive, ¿verdad? Entonces, las máquinas, lo que no tiene decisión, no puede ser capaz de manifestar los sentimientos más sublimes de un ser humano. ¿Cuáles son los sentimientos más sublimes que hace una persona o una gente humana? El amor es uno de ellos. La alegría es otra. La adoración es otra. El amor, hermanos preciosos, el amor es una elección del corazón. Es una elección del corazón. No es un sentimiento, ¿sí? El amor no es un sentir, sino el amor es verdaderamente una decisión. Dios ha decidido amarnos. Dios decidió amarnos a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo también decidió amarnos y nosotros debemos decidir amar a Dios. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Aquí vemos cómo este es el gran mandamiento. Pero ese mandamiento no se podría hacer si no tendríamos la capacidad de decisión. Tú decides amar a Dios. Tú decides amar a tu pareja. Es que ya no siento nada por mi esposo, o ya no siento nada por mi esposa, y es que ya no siento nada si no es cuestión de sentir, es cuestión de decidir amar. El amor es una decisión. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios Todopoderoso, vuelvo a repetir, por qué Dios Todopoderoso nos dio la capacidad de decisión? Porque Él necesita ver que nosotros le amemos por decisión, no por obligación. ¿Sí? Si el amor se obliga, deja de ser amor y se convierte en esclavitud. Tú no le puedes exigir a alguien que te ame, porque aquel que exige que le amen te está exigiendo que se convierta en su esclavo. El amor, si no es dado de manera voluntario se vuelve esclavitud. Amén. ¿No han visto aquellos que se casan por dinero? Van a ver al poco tiempo que son esclavos de esa decisión. Porque decidieron amar por una decisión, por el dinero, amaron por una intención, un interés, y aquel que ama por un interés está obligado prácticamente y se convierte, en lugar de amor, se convierte en una esclavitud. Amén. Entonces acá Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Que ese amor que sintamos por Dios sea de manera voluntaria, por elección nuestra. Dios no nos exige o nos obliga a amarlo. Él nos da la capacidad de amarle por nuestra voluntad. Por eso, hermanos, necesitamos conocer a Dios verdaderamente, qué ha hecho Dios en nuestras vidas y quién es Él, para verdaderamente amarle. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Tú no puedes amar a alguien que no sabes qué ha hecho por ti. Tú no puedes amar a alguien que no le tengas un agradecimiento genuino y profundo de todo lo que Él ha hecho y te ha dado. ¿Sabes por qué las iglesias caen y se levantan a cada rato? Porque no conocen a su verdadero Dios. Porque no conocen los verdaderos atributos de quién es Dios. Si conociéramos verdaderamente que Dios nos ama, como decía aquí una alabanza, cayéramos de rodillas y sin más deseo que cumplir su voluntad y amarle por toda la eternidad. Amén. Otra cosa que Dios quiere es que vivamos una vida de alegría. Dios no nos trajo en esta vida, hermanos, para que suframos. Pueden pasar por pruebas, por tribulaciones, pero hay gente, hermanos, que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tribulación, tienen alegría en su corazón. Hay paz en su corazón. Dice que tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es eso? Porque han decidido ser alegres. Porque han decidido que en su corazón habite la alegría. ¿Y quién es la alegría? Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios está en tu corazón, hermano,
durmiendo, vas a estar en paz. Porque has decidido creer en Dios y has decidido confiar en Él, y por lo tanto esa confianza te trae paz y te trae alegría en tu corazón. Son felices porque eligieron ser felices, hermano precioso. Dice, hay un pasaje bíblico que la barca se hundía ya y los discípulos estaban desesperados y fueron a ¿qué? A despertar a Jesús. Jesús estaba durmiendo. Ustedes me pueden decir Jesús, pero Jesús es Jesús. No, Jesús era un ser humano también. Jesús era un ser humano como nosotros, con los mismos sentimientos, con los mismos miedos que tú y yo, nada más que él sí había abierto su corazón a la voluntad del Padre. Amén. Y por lo tanto, en medio de la tormenta era feliz, porque yo no puedo ver un hombre que no sea feliz y que duerma tranquilamente. Amén. El que estuviera durmiendo tranquilamente reflejaba que había paz en su corazón. Y si había paz en su corazón, seguro estoy que había felicidad en su corazón. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Otra cosa por la cual Dios nos ha dado el libre albedrío es para que le adoremos. Dios creó al ser humano. Uno de los propósitos más grandes de nosotros como seres humanos y creación de Dios es que todo el tiempo le estemos adorando. Entonces, pastor, no voy a ir a trabajar. No, si no te estoy hablando de adoración, nada más de estar cantando y postrándote. No, adoración es que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Que todo lo que hagas glorifique el nombre de Dios. Que si tú eres un médico, sé el mejor médico. Y que si no tienes dinero para pagar, no importa, yo lo curo. Que si tú eres uno que va a la calle o algo, sé el mejor pagador. Que siempre está alegría y va a resistir, atiende a la gente con amor, con confianza, no con cara de angustia. Que lo que hagas, hermano, sea chico, sea grande, lo hagas con perfección, con amor a Dios. Que glorifique, que tu vida, que tus manos reflejen que Cristo está en ti. Que todo lo hagas con excelencia. Como lo dije en la prédica pasada y lo vuelvo a predicar, porque he visto que si muchos no tienen trabajo porque no hemos sido excelentes en nuestro trabajo. Ser el primero en llegar, pues llega 20, 30 o 15 minutos antes y sal 2 horas después si es necesario. Y vas a ver si no Dios va a cumplir su palabra. Amén. Adorar no significa todo el tiempo estar en las rodillas y cantándole. No, adorarle significa hacer su voluntad. ¿Sí? Obediencia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Adorarle es ayudar al prójimo, hermanos preciosos. Adorarle es dejar de criticar al prójimo, dejar de juzgarlo. Adorarle a Dios es amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo, no como nos gustaría que fueran, sino como son aún a pesar de ahí, yo los sigo amando. Eso es adorar a Dios. Ahora, hermanos, si tú no adoras a Dios, vas a adorar cualquier otra cosa. Porque en el corazón del hombre hay un deseo permanente de adorar. Por eso, si tú no adoras al Dios verdadero, vas a adorar a cualquier Dios con D minúscula. Si tú no adoras a Jehová de los ejércitos, si tú no adoras a Padre, Hijo y Espíritu Santo, vas a adorar a cualquier otra cosa, hermanos preciosos. Los jóvenes adoran su Nintendo o sus juegos electrónicos, ya no salen de ahí. ¿Sí? No sé cuál sea, y se convierten en sus ídolos, en sus dioses. O nosotros buscar el dinero, estar haciendo riquezas, si es que bien nos va. O, no sé, pero si no pones al Dios verdadero, cualquier otra cosa lo va a sustituir. Porque nosotros nacimos ya con un chip de adoración. Por eso, si no adoras al Dios verdadero, cualquier otra cosa que lo estás adorando. A veces adoramos a nuestros hijos. Ya no hay otra cosa más en la vida que nuestros hijos. Y por mis hijos soy capaz de aventarte del segundo piso, 20 pisos y no me importa morir. ¿Quién te mandó a hacer eso? Ya por eso soy muy buena madre o muy buen padre. ¿Quién te echó mentira? Mejor preocuparte a ver si no le estás dando un mal testimonio.
Todo lo que no es de la voluntad de Dios es rebeldía. Entonces, hermano precioso, no confíes en tu propio corazón que es lo bueno. Lo bueno es únicamente la voluntad de Dios. A veces estamos adorando al esposo o a la esposa, espíritu jezabélicos fuera. ¿Ya? Los maridos de ahorita ya no hacemos nada si la mujer no lo autoriza. El que debe autorizar es Dios. Nosotros somos cabeza. Ponte en línea con tu Señor, obedece a tu Señor y de ahí para abajo. O sea, no quiero decir que las mujeres sean menos que los hombres, están a la par, pero la cabeza es solo una cabeza y es el hombre. Por eso no solo es un gran privilegio, es una gran responsabilidad, porque de eso vamos a entregar cuenta a nosotros varones. Pero tenemos que ser pues varones. Amén. Entonces cualquier cosa adoramos, a los hijos, o al trabajo, ya no nos damos tiempo. Pero qué buen trabajador soy, trabajo día y noche y quieres que te aplaudan. Tus hijos lo que están buscando es un cariño, un amor, un padre, una madre. No, tus hijos no te van a recordar por qué buen trabajador eras, sino qué buen padre era, jugaba conmigo, me daba amor, me daba su tiempo. Ay, es de ahí para mí. Amén. Entonces, hermano precioso, por eso nos dio el libro del Mesías. ¿Para qué le amemos? Para que haya alegría en nuestras vidas y para que haya una genuina adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no quiere robots, Él quiere verdaderos hijos. Verdaderos hijos. Amén. En Josué capítulo 24, versículo 15, aquí sí, nueva versión internacional, dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo servimos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Me gusta esta parte de Josué. Bueno, uno de los que David a mí me encanta mucho, pero Josué, no sé, en especial le tengo un afecto. Me encanta mucho Josué, de verdad. Y aquí dijo, por mi parte, no sé ustedes, pueblos ingratos, incircuncisos, incrédulos, dijo él al pueblo hebreo. ¿Sí? Si van a adorar a los dioses que adoraron a sus padres, o a los dioses que están al otro lado del río Éufrates, o van a adorar a los dioses de los amorreos cuya tierra estás habitando, y como diciendo, ¿qué Dios es ese que ya permitió que ustedes les quitaran la tierra? ¿Sí? O van a adorar, por mi parte, mi familia y yo voy a adorar al verdadero, al Señor, a Jehová de los ejércitos. Amén. Y hoy Dios nos dice eso, hermanitos preciosos. Hoy Josué está aquí con nosotros y nos está diciendo a quién Dios van a adorar, a quiénes van a servir. Por eso te decía que a veces estamos adorando a Dios con nuestra boca, pero nuestras manos no están demostrando que hay una verdadera adoración. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores en justicia, son aquellos que obedecen y le sirven a Dios. Amén. Entonces, pastor, tengo que estar todo el tiempo aquí en el templo sirviendo. No, hermano. Lo que Dios quiere es que le sirvas en tu casa. Que si eres esposa, sé la mejor esposa. Que si eres esposo, sé el mejor esposo. Que si eres hijo, sé el mejor hijo. Que si eres un empleado, sé el mejor empleado. Que si eres un empresario, sé el mejor empresario conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? Amén. ¿A quiénes vamos a servir? Josué, al igual que hoy, Dios nos está desafiando. ¿A qué Dios vamos a servir? Y por último, el poder de la elección incluye el poder del rechazo. Yo me acuerdo cuando le dije a mi esposa, ¿te quieres casar conmigo? Iba yo temblando así con los calzones, pero pantalones. Con los pantalones que me pudiese decir no. Porque la capacidad de discernir, la capacidad de
puede también implicar un no. O sea, la capacidad de aceptar también implica la capacidad de rechazar. Entonces Dios es un caballero de los caballeros, pero caballero. Él no quiere nada por obligación. Él todo quiere por nuestra voluntad. Por eso dice Dios que Él ama al dador alegre. Él no ama las cosas ni a la persona que lo amen por la fuerza o que le quieran dar por la fuerza. Él no ama ni le gusta ese tipo de cosas. Él todo lo quiere por buena voluntad. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Reina Valera 1960 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso a Dios. Él te dice acá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19: he puesto delante de ti la vida. ¿Y qué? Ay, Dios, ¿están acá? La vida o la muerte. La bendición o la maldición. Escoge pues, dice, la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿A quién puso como testigo? Puso como testigo al cielo y la tierra. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que escojamos vida y no muerte. La voluntad de Dios es que escojamos bendición y no maldición. Pero ahí vamos a la maldición. Pero ahí vamos al camino de la muerte. ¿Por qué? Por la necedad del corazón del hombre, que cree que sus caminos son más buenos que los caminos de Dios. Los caminos de Dios son los verdaderos caminos y es el verdadero camino. No hay más. Es el verdadero camino. No hay más. No son caminos, son un camino. Y ese camino es Cristo. Amén, hermanitos preciosos. Entonces, aquí vemos cómo Dios, en esta pasaje, en esta palabra, vemos cómo Dios nos da la capacidad al ser humano, la capacidad de decisión, el libre albedrío. Nos da la capacidad de qué vamos a escoger. Si vamos a elegir lo correcto, la vida o la bendición, o la muerte y la maldición. Ahora, ¿cómo iba a responder la humanidad? Dios se lo jugó acá cuando nos creó. Él apostó y dijo: yo me lo juego todo por todo. Voy a darle libre albedrío a esta creación. Y él está en la expectativa cómo va a funcionar. ¿Cómo va a responder su creación, la humanidad? Su creación más perfecta. Y tenemos un pasaje bíblico en Job, donde el diablo había ido a recorrer todo el mundo y llega y dice: Dios, ¿ya viste a mi hijo Job? Que ese sí me obedece, que ese sí es fiel. Y le dice el diablo: ese te obedece y te es fiel porque le das todo, porque le haces prosperar lo que hace con sus manos, porque lo has rodeado de bendiciones y de bienes. Quítale todo y vas a ver si te va a amar. Quítaselo y vas a ver si te es fiel. Como que Dios se quedó así y dijo: ay, caray. Y entonces le dijo al diablo: bueno, hazlo, toca, pero no lo vais a tocar en su vida. Hazlo. Y ya saben ustedes lo que le pasó por el Job. ¿Qué culpa tenía él de la chaga que estaba ahí? No, pero ahí le llegó. Y entonces empezó a hablar y le dan una rastriza, pobre, lo zarandean el pobre Job, que Dios nos libre de eso. Pero al final, él nunca negó a Dios. Dios estaba seguro de la respuesta que iba a tener un verdadero hijo. Por eso él se sentía tan orgulloso y no por eso pasó por unas penalidades. Dijo: mejor no hubiese no nacido. Peleó también Job, no todo fácil. Llegó un momento en que Job dijo: mejor ni me hubieras dado la vida, Señor. Pero no lo negó. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios eso espera de nosotros, hermano. En medio de la tribulación, yo no sé qué está pasando en tu vida, yo no sé qué hay en tu vida, pero hermano,
amar a Dios y confiar en Él. Él está esperando que esa elección, que escogamos la vida, que escogamos sus bendiciones. Él está esperando eso. Él ha hecho todo lo necesario al tal grado que dio su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya hizo todo lo celestialmente hablando posible. Ya, ¿qué más quieres que haga Dios por ti y por mí? Es tu decisión. Eres tú el que debes decidir verdaderamente amar a Dios. Si tú tienes la capacidad de amar, hermano precioso, también tienes la capacidad desgraciadamente de odiar. Amén. Porque no se puede concebir la capacidad de amar sin tener la capacidad de odiar. Muchos, nuestras vidas están así todas amargadas porque no nos podemos quitar esa decisión de odiar a alguien. Ya libérate del odio. Es mejor amar, porque odiar es morir y amar es vivir. Es una decisión, hermano precioso. Es que hasta que yo sienta que ya se me olvidó esto, lo voy a perder. Si no es, no lo vas a sentir nunca. Porque más llenas tu corazón de amargura. No, decide, es decir, no sé si se lo merezca o no que yo lo perdone, pero yo decido perdonar. No sé si me explico. Tal vez no se lo merezca, pero si tú te mereces una vida de vida. Válgase la expresión. Porque Jesús ha dado su vida por ti, porque el Padre dio su Hijo por ti, para que tengas una vida, de verdadera vida. Entonces, ¿quién vale la pena dejar ese odio por otra parte? En Lucas capítulo 7, versículo 30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Amén. ¿Qué rechazaron ellos? El arrepentimiento. ¿Qué rechazaron ellos? Hacer la voluntad de Dios. Hermano precioso, si tú no haces la voluntad de Dios, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama, dice la palabra de Dios. Amén. Hermano, los fariseos tomaron la decisión de desechar la voluntad de Dios. Que tú y yo no tomemos esa decisión de desechar la voluntad de Dios. Porque vuelvo a repetirte, hermano, hasta el cansancio. Solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Solo la voluntad de Dios. Tu voluntad para nada aprovecha tu alma. Tu propia voluntad para nada. Es la voluntad de Dios la que se tiene que hacer en nuestros corazones. Dios nos ama tanto que dio dos grandes oportunidades a su pueblo judío. Dos grandes oportunidades que nos ha dado a nosotros. El bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento, y el bautismo del ministerio de Jesús, el ministerio del bautismo del agua, del lavamiento de nuestros pecados. Amén. Pero decides, para que eso suceda en tu vida, esos bautismos del arrepentimiento, de agua y de fuego, es necesario que tú decidas ser limpio en Cristo Jesús. Es necesario, hermano precioso, que tú puedas abrir esa puerta a la cual Dios está tocando. Esa puerta de tu corazón. La misma capacidad, hermano precioso, de abrir la puerta, tiene la misma capacidad para cerrarla. Es el mismo poder, tanto de abrirlo como de cerrarlo. ¿Tú qué vas a hacer en tu vida? Ya con eso estamos concluyendo. Dios está tocando a la vida de cada uno de nosotros. Yo te lo puedo asegurar, hermano. El que estemos acá, muchos tal vez están preocupados porque perdieron trabajo, muchos están preocupados porque sus economías no están bien, tal vez repercutió en lo familiar, no sé, todos estaremos ahorita, si de por sí estábamos cargados antes de la pandemia, ahorita venimos también peor. Pero donde los problemas abundan, también la gracia sobreabunda. ¿Me explico, hermanos, qué te quiero decir hoy? Hoy te está tocando la puerta el Señor a tu corazón, está tocando la puerta de tu corazón. Tienes el poder de abrirle
o tienes el poder de cerrarle la puerta. Tú decides. Lo único que yo te puedo decir a través de la palabra es que si tú le abres la puerta, Él estará en ti, cenará contigo y tú cenarás con Él. Y que tendrás vida y tendrás bendiciones hasta que sobreabunde. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Hermanitos preciosos, ya con esto terminamos. Lo más grande en la vida de un cristiano, verdaderamente ahorita en estas tribulaciones, lo que verdaderamente te debe de preocupar, no es cómo vas a pagar esa deuda, no es qué trabajo vas a encontrar, no es cómo vas a resolver ese problema de tu matrimonio. Lo que verdaderamente debe importar en tu vida ahorita, si quieres que todo lo demás se componga, es que tu objetivo como hijo de Dios sea hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Eso es lo más grande que debemos tener como cristianos. Lo que más nos debe de preocupar como hijos de Dios, que ha derramado su misericordia enormemente en cada uno de nosotros y su gracia, es: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y a terminar la obra, a terminar tu obra, a cumplir el propósito por el cual tú me has traído en esta vida. Muchos de nosotros estamos amargados, frustrados, decepcionados, porque hemos desviado el propósito de Dios de nuestras vidas y lo hemos cambiado por el propósito que nosotros queremos darle a nuestras vidas. Y eso te amarga, eso te frustra, porque eso te aleja del propósito de Dios. Lo único que puede dar paz, felicidad en tu vida es cumplir con el propósito de Dios. Es cumplir el propósito de Dios que Él desde los comienzos de los tiempos, desde antes que tú nacieras, ya había puesto en tu vida. Pregúntale, hermano, es un tiempo de decisiones. Te lo digo por experiencia propia. Es tiempo de decidir. Sientes que tu alma se va en esa decisión. Sientes que tu voluntad ya no existe cuando tomas esa decisión. De decirle a Dios verdaderamente: Señor, haz tu voluntad en mí y permíteme terminar tu obra. Dios está llamando a esa puerta para que podamos decirle de esa manera a Dios. En Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Si verdaderamente queremos ser discípulos de Jesús, ser hijos de Dios, entonces lo que tenemos que hacer es permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra, hermano precioso, significa hacer la voluntad de Dios, no hay otra. Y si tú haces la voluntad de Dios, te puedo asegurar, hermanito precioso, que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. No hay nada más grande en este mundo, nada en este mundo que cumplir la voluntad de Dios y terminar su obra. Para que el día de mañana que estés en la presencia de Dios te diga: siervo fiel y buen nacido, entra al gozo de tu Señor. Amén. Nada de material, cosas materiales te va a hacer. Simplemente haber sido fiel a Dios. Porque no solo escuchaste su llamado, no solo fuiste elegido, sino permaneciste fiel haciendo su voluntad y terminando su obra. Entonces yo te invito hoy, hermano precioso, abre las puertas de tu corazón de par en par y permítele que el Rey de Reyes, Señor de Señores, sea el que verdaderamente habite ese corazón. Ábrele la puerta de tus corazones. Ábrele. Él está tocando. Y que muera de una vez por todas